Vamos a hablar sobre la monarquía constitucional, que eran temas pendientes que teníamos. Y de entrada vamos a conceptualizar que la monarquía constitucional pues es una forma de gobierno en lo que un rey o una reina con límites a su poder tenía junto con un órgano de gobierno. Este órgano pues era el parlamento, dando lugar al adagio moderno que ahora nos dice la reina reina, pero no gobierna. Una monarquía constitucional pudo formarse en Inglaterra a lo largo de diferentes periodos de la historia por una compleja combinación de razones. A veces debido a la falta de liderazgo o incluso también de carisma fuerte, y otras veces debido a líderes fuertes pues que carecían de fondos y necesitaban recaudar dinero para llevar a cabo las guerras. Y además pues necesitaban abordar los agravios públicos para pues asegurar que este dinero estuviera disponible. Históricamente, los ingleses no habían creído en el divino derecho de los reyes, porque desde la Carta Magna de 1215 la monarquía ha sido considerada como un instrumento político contractual. Ya en el siglo XVII, el abuso de poder por parte de la dinastía de los Estuardos y sus intentos de importar la doctrina del derecho divino de Escocia, pues hizo que los ingleses cuestionaran la autoridad real y revivieran las salvaguardas anteriores contra el poder ejecutivo. El Parlamento aquí lo que hizo pues, fue adoptar varias medidas claves para limitar el poder del rey. Revivieron el instrumento inglés de impugnación, que responsabilizaba a los ministros del rey de sus acciones. De ahí que los sirvientes del rey pudieran ser ejecutados por aplicar pues, políticas impopulares. Fíjense, obligaron a Carlos I a firmar la petición de derechos que reafirmaba que el rey debía de pasar por el Parlamento para promulgar nuevas leyes y precipitando con esto las guerras civiles inglesas y pues la eventual decapitación del rey por traición. Esto envió un futuro mensaje a los monarcas de Inglaterra de que no tenían poder absoluto. Incluso durante el reinado de Carlos II, el Parlamento aprobó el habeas corpus. ¿Y qué era la ley de habeas corpus? Seguramente ya lo han de haber visto en otras materias, pero pues la ley del habeas corpus establece que todo prisionero que sea capturado por el rey pues será juzgado. Y esto evitó que el rey pues simplemente se llevara a sus enemigos a la cárcel. Cuando Jaime II tomó el trono, mucha gente pues no lo apreciaba cuando éste alardeaba de su catolicismo. Por lo tanto, pues el parlamento volvió a flexionarse pidiendo a Guillermo de Orange que derrocara al rey. Guillermo y su esposa María vinieron desde Holanda y derrocaron a Jaime II, incluso sin derramamiento de sangre. Esto fue llamada la Revolución Gloriosa, y una vez que Guillermo y María obtuvieron el control del trono, apoyaron totalmente a la monarquía constitucional. Juntos firmaron la Declaración de Derechos que limitó severamente el poder del rey y dio más libertad a todos sus súbditos. Fíjense que un partidario de la monarquía constitucional era John Locke. En sus tratados de gobierno escribió que una democracia directa es la mejor forma de gobierno, pero también escribió que la gente es capaz de mejorar y gobernarse a sí misma y que esta gente tiene tres derechos principales, los cuales son derecho a la vida, la libertad y la propiedad, y es tarea del gobierno protegerlos. También escribió pues que si que si el gobierno era injusto, el pueblo tiene el derecho de derrocarlo. Y fue una doctrina invocada durante la Revolución Americana, precisamente. Esta evolución en el pensamiento eventual y finalmente engendraría movimientos tales como el sufragio universal, incluso los partidos políticos. A mediados ya del siglo XX, la cultura política en Europa pues había copiado hasta el punto de que todos los monarcas constitucionales, fíjense que habían sido reducidos a un estatus de figuras efectivas, sin ningún poder efectivo. En cambio, fueron los parlamentos elegidos democráticamente y su líder es el primer ministro, quienes se convirtieron en los primeros eh, verdaderos gobernantes de la nación. En muchos casos, incluso los propios monarcas que alguna vez ocuparon los primeros puestos en la jerarquía política y social, pues recibieron el estatus de servidores del pueblo para reflejar la nueva realidad igualitaria. La dictadura, ahora pasando a otro tema, es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una persona
o un grupo de personas, y además que esta persona o este grupo de personas no están sometidas a las leyes, el control y separación de poderes que es característico de una democracia. Fíjense que además las dictaduras se caracterizan por una falta de pluralismo político y por vulnerar, mediante el control autoritario de la sociedad, los derechos y libertades civiles de la población. No obstante, dictadura es un término lo suficientemente amplio como para que quepan en él sistemas políticos tan diferentes como es el de Corea del Norte, la Alemania nazi, la España franquista o la actual Arabia Saudí. Y esto genera controversias y diferentes categorizaciones. Así tenemos dictaduras personalistas o de partidos, fascistas o comunistas, en función a su ideología, dictaduras militares, civiles, familiares, monárquicas, y también dictaduras totalitarias o autoritarias, según el grado de control que se tenga sobre población. Y una de las fórmulas más habituales para identificar a la dictadura, pues es contraponerla a una democracia. Llegamos al naturalismo, que para el naturalismo, la naturaleza es algo que existe per se, por sí, independientemente de nuestra voluntad y nuestra fuerza. Por eso, este derecho natural, que se supone supremo y trascendente, no depende en lo más mínimo de las consideraciones ni de las formulaciones humanas o incluso estatales. Los derechos naturales, fíjense, para esta corriente, pues existen por sí mismos porque provienen de la propia naturaleza humana. Esta naturaleza, ya sea divina o racional, es lo que determina la existencia y el contenido de esos derechos, los cuales, independientemente del reconocimiento que tengan en el derecho positivo, existen y resultan universalmente válidos y necesarios. El neutralismo sostiene que el derecho vale y por ende obliga no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o justicia intrínseca de su contenido. Su validez universal deriva del supuesto de que cualquiera que hiciera uso de su propia razón podría distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, conforme a un hipotético orden justo, racional, universal y necesario. Y fíjense que en ocasiones, pues también es denominado orden divino. Dicho en otras palabras, los seres racionales pueden y deben conocer ciertos principios normativos de la conducta humana que, dado que están en su propia naturaleza, deben constituir el fundamento de sus acciones. Ahora, hablando del contractualismo, este nos coloca en la situación de que la fundación racional del Estado se justifica precisamente por la salida del estado de naturaleza mediante un consenso racional y que a su vez da paso al contrato social. Es mediante el contrato que se ejerce y protege la libertad misma. Instaurar e instituir socialmente el derecho mediante el contrato requiere que todos los contratantes, haciendo uso autónomo y libre de su razón, determinen los principios universalmente válidos para proteger sus libertades, derechos y sus posesiones. Si bien nos vamos a la idea del consenso, que tiene algunos matices de importancia referente al estado de naturaleza, todos los autores que van con esta corriente, pues tienen que aceptar que dicho estado representa imperfección, en tanto que no existe propiamente la política, ni queda asegurado lo propio y lo ajeno, sino hasta el estado civil, aunque no todos aceptan la existencia real o histórica del mismo. La característica transversal de las propuestas del contrato social es la fundamentación racional de los principios normativos, mediante los cuales se justifican, regulan y garantizan derechos y además se delimitan los poderes inherentes a ellos. La teoría del contrato social proveniente del justnaturalismo contemporáneo es ampliamente aceptada, en tanto que justifica el establecimiento del Estado racional. Por ello, es importante delimitar brevemente implicaciones ético-políticas de la idea de contrato social. Fíjense que para Hannah Arendt, en principio habría que distinguir entre dos tipos de contrato social. Presten mucha atención aquí. Uno se llevaba a cabo entre individuos y daba nacimiento a la sociedad, y el otro se llevaba precisamente a cabo entre el pueblo, esta sociedad que se conformó en el primero, y su gobernante, para dar origen al gobierno legítimo. Entonces, entendemos que el primer contrato es entendido como contrato mutuo entre iguales y el segundo como
cesión de poder al gobernante a fin de mantener protegida la vida y las propiedades. Hay un tema bastante controversial dentro de esta clase y es el realismo político que pocas veces se platica y se ve en clases de derecho. Fíjense que el realismo político es una de las tradiciones de pensamiento, pero en las relaciones internacionales apunta al mundo del poder y la seguridad tal como es en perjuicio del deber ser, más cercano al ideal de la política. Muchas acciones se pueden entender y justificar desde la perspectiva realista. Cuando los intereses nacionales entran en contradicción con los principios y normas que dicta la ética y la moral vigente, es cuando se recurre a la razón del Estado. Dado su pragmatismo, este tipo de enfoque se ha posicionado como el más relevante dentro de las interpretaciones existentes a nivel mundial. De esta forma, al realismo político también lo vamos a conocer con el concepto de realpolitik, guía en accionar de muchos gobiernos en el ámbito exterior. La tenencia y el aumento de poder son las aspiraciones comunes de cualquier gobierno, por más pequeño que éste sea. El realismo político se expresa en autores que han mantenido una forma de pensamiento empeñada en aprender a la naturaleza de la política, es decir, que han pretendido captar la realidad de los fenómenos políticos al margen de visiones ideológicas, preferencias valorativas o prescripciones morales que deformen o interfieran en la cabal comprensión de una realidad representada en la forma de redes conflictivas de poder. Desde el enfoque realista, el poder es el elemento esencial que rige las relaciones políticas. ¿Por qué? Porque lo buscan los actores y los encarnan las instituciones. La justicia y el bien son ideales morales poco relacionados con el efectivo fenómeno del poder, que es el factor determinante en una visión realista del ser humano, de la guerra y de la simetría que caracteriza a las sociedades. Entonces, el poder es el elemento que articula la ontológica política del realismo, configurando el antagonismo de lo político y las relaciones de dominio que lo penetran. ¿Qué pasa con el realismo? Bueno, el realismo lo hemos concebido o se ha concebido como una forma de pensamiento político que mantiene tres afirmaciones básicas. Uno, es posible conocer la naturaleza de la realidad política a través del método apropiado siempre que en el análisis de los datos proporcionados por la experiencia o por la historia se neutralicen los prejuicios y los deseos de quien la interpreta. Dos, la realidad política contiene algunos elementos inmutables o esenciales, los cuales remiten el poder como la aspiración principal de los actores y como la base de las instituciones o incluso de la misma organización social. Y tercero y último, solo si se conoce la realidad política, se está en posición de actuar adecuadamente para dominar de forma racional sus aspectos negativos, sus irracionalidades o incluso sus contingencias. Para entrar al utilitarismo y de manera general lo podríamos definir como el conjunto de teorías éticas que establece la utilidad como el fundamento de la moralidad. Para los seguidores de esta corriente, las acciones son buenas en la medida en que las consecuencias de estas provoquen la máxima utilidad posible para el mayor número de personas. Todas ellas poseen un centro común y es la búsqueda de la felicidad, ya que consideran que la utilidad de una conducta se valora en proporción al grado de felicidad que sea capaz de provocar en un mayor número de personas. La base de cualquier corriente ética responde a la pregunta: ¿qué aspectos son los que se tienen en cuenta para valorar como bueno o malo determinado fenómeno? Y aquí yo les digo fenómeno porque puede ser lo mismo la persona, el acto en sí mismo o las consecuencias. Siguiendo esta lógica de pensamiento, es acertado que yo les diga que existen dos aspectos fundamentales que caracterizan al utilitarismo. Uno, lo que brinda la medida de lo bueno y de lo malo es la felicidad y esta es igual a placer, o lo que es mismo para los autores que protegen esta doctrina, la ausencia del dolor. Y dos, lo que trasciende para ellos son las consecuencias del acto, no el acto en sí mismo.